17, SISI 2017. Ay. Sí, ha sido larga la jornada, pero hoy tenemos pastel, hoy va a estar rico el pastel. Bien, vamos a iniciar esta jornada entregando un par de reconocimientos a los talleristas que terminaron en días pasados o que terminan hoy. Y le voy a ceder la palabra al ingeniero Polanco, que nos va a hacer favor de entregar los reconocimientos. Muy bien, vamos a entregar el reconocimiento al ingeniero Luis Joaquín Alberto Mota Pino por el taller Jugando con Redes. El reconocimiento dice textualmente: Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Mérida otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Joaquín Alberto Mota Pino por su destacada participación como instructor en el taller Jugando con Redes con una duración de 30 horas. Mérida, Yucatán, a 29 de septiembre de 2017, y firma maestra en ciencias Mirna Alejandra Manzanilla Romero, directora del ITM. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Pasa más para allá. Ya no hay más, así no llegaron nosotros. No llegaron. ¿Quién es el otro? Víctor Manzanero y Gerardo Quetzal, por eso no va a venir. Gerardo Quetzal, ¿dónde está? No llegó. Se encuentra en la sala Gerardo, el instructor Gerardo Quetzal. No está. Bien, vamos a dejar pendiente la entrega del ingeniero Quetzal para dar paso a nuestra siguiente actividad, que es la conferencia a cargo de Miguel Guirao Aguilera, con la conferencia Cómo explotar la vulnerabilidad con Metasploit. Déjenme presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Miguel Guirao es egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales de este instituto y posteriormente cursó la maestría en Gestión de Tecnologías de Información en la Universidad Mayab. Actualmente se desempeña como analista de sistemas en el Departamento de Informática de Telcel y es profesor de licenciatura en la Universidad Anáhuac Mayab, en las carreras de Sistemas de la Escuela de Ingeniería, así como la licenciatura en Diseño Multimedia en la Escuela de Diseño. Es profesor titular de la materia de Seguridad Institucional en la Maestría en Dirección de Tecnologías de Información. También es mentor de Startup México, vicepresidente de Ciberseguridad de la CANIETI, y ha impartido conferencias y talleres sobre los temas de creatividad e innovación, seguridad de la información, etcétera. En 2016 y 2017 impartió talleres en el DEF CON 24 y 25 en Las Vegas, Nevada. Tales talleres son Introduction to Memory Forensics with Volatility y Secure Communications in Android with SSL and TLS. Es revisor técnico para el proyecto Securing the Human del SANS Institute y cuenta con las certificaciones Hacking Techniques and Incident Response de SANS, además de la ITIL Foundations versión 2. Sin mayor preámbulo, les dejo con Miguel Guirao, a quien le damos un fuerte aplauso, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Alguien sabe o puede decirme qué es tema de la seguridad informática o qué debemos entender por seguridad informática? ¿Qué se les viene a la cabeza lo primero que cuando escuchan esas palabras? Protección de datos, de la información, exactamente. Ok, la información, actualmente nosotros manejamos mucha información en todos los servicios que usamos en internet, las aplicaciones móviles que usamos, aquí mismo en la universidad, tienen una gran cantidad de información personal acerca de nosotros. Las redes sociales están recolectando información, tanto información que ustedes proporcionan, como información que ellos recoleccionan acerca de sus hábitos, horas de conexión, cuánto tiempo se conectan. Los que usan Google como yo para todo,
dónde te encuentras, cuánto tiempo hiciste de un trayecto a otro, cuánto tiempo permaneciste en cierto lugar. Toda esa información se va recolectando. Entonces, hoy en la actualidad tenemos un gran acceso a información. ¿Okay? Antes esto no se veía porque no había acceso amplio a Internet. ¿Okay? Las personas no tenían acceso a computadoras o dispositivos móviles como hoy sí lo tenemos. Entonces, hoy la información, los datos, es el activo más importante, más valioso, con el que cuenta una empresa, una organización y con el que podemos trabajar nosotros mucho más. Por eso han surgido carreras como Data Science, que lo que hacen es explotar los datos para sacar información de ellos. ¿Okay? Entonces, dado que los datos se han convertido en algo bastante importante, prioritario para las empresas pueden generar productos nuevos o servicios nuevos a partir del análisis de datos, conocer a sus clientes mucho mejor, entonces pueden crear mejores productos, mejores servicios. ¿Okay? Entonces, es tan importante que también hay que cuidarlo. ¿Okay? Si es un recurso tan valioso que cuesta esfuerzo recolectar esos datos, almacenar esos datos, tratar esos datos, también es importante, si se trata sobre todo de información personal, ¿okay? Cuidar esa información. Y es aquí donde interviene seguridad de la información. Queremos proteger esos datos para que no se pierdan, para que estén siempre disponibles y para que se mantengan íntegros. ¿Okay? Que de hecho se les llama a esos tres los servicios de la seguridad, que son la parte más fundamental de la seguridad informática. En la siguiente diapositiva, una más, tenemos estos tres servicios de la seguridad de la información. Se conocen como la triada de la seguridad. ¿Ok? Si los tratamos, mi recomendación a veces es para recordar estos tres servicios, mejor pensar en las siglas de la CIA, ¿ok? Porque es Confidentiality, Integrity y Availability. ¿Ok? Si en algún momento estos tres servicios, ya sea uno, dos o los tres, fallan, ¿ok? Se dice o se menciona que la seguridad ha sido comprometida, ¿ok? En algún sentido y en algún grado. Entonces, la confidencialidad, ¿a qué creen que se refiere? Privacidad de los datos, es decir, que él no pueda ver la información personal de él, ¿ok? Que estén separados. Para eso, ¿qué usamos normalmente en los sistemas? ¿Qué hacemos para controlar ese acceso y la información de él no la pueda ver otra persona? ¿Qué tipo de medidas tomamos en sistemas para lograr eso? La más básica, la de siempre. Nivel de acceso es una, pero digamos que todavía está un poquito más complicada. Hay una más fácil todavía. Firewall ya subió más de complejidad. Hay una más fácil, más común que usan cada día. Usuarios y contraseñas, ¿ok? Ese es el nivel así mínimo, básico y hasta discutible de si realmente es seguro. ¿Ok? Entonces, con eso podemos dividir, ¿ok? Que Juanito no vea la información de Pedro. ¿Ok? Luego tenemos integridad. ¿A qué se refiere integridad? Integridad, ¿a qué se refiere? Más o menos. Exactamente, que estén siempre completos. ¿De qué nos sirve si tenemos información, si es confidencial, pero si ha sido alterada de manera no autorizada y por lo tanto ya no es una información en la cual podamos confiar? ¿Ok? Imagínate si nosotros, por ejemplo, en la actualidad manejáramos recetas médicas en línea, donde nosotros pudiéramos consultar nuestra receta médica, imprimirla quizás, para luego llegar a la farmacia y pedir nuestra medicina. Entonces, si así lo manejáramos actualmente y alguien pudiera acceder a la base de datos porque no cumplieron con la parte de la confidencialidad y pudiera alterar tu dosis, se vería un efecto de la integridad. ¿Por qué? Porque los datos ya no son íntegros, alguien los manipuló de manera no autorizada y por lo tanto tuvieron la capacidad de modificar la dosis. Entonces, esos datos ya no son íntegros. Entonces, ahí tenemos que poner nosotros formas de solucionar o de prevenir que eso suceda. Y eso es parte también de lo que hace la seguridad, garantizar la integridad de los datos. ¿Okay?
Y la última, que creo que es la más fácil de todas, disponibilidad. ¿A qué se refiere disponibilidad? ¿A qué? Exactamente, que yo pueda acceder a la información o a los servicios en el momento que yo quiera. En la realidad, afuera, en las empresas, no es tan cierto, ¿ok? Por eso existen ciertos documentos o ciertos acuerdos que se llaman Service Level Agreements, SLAs, y en esos SLAs, dos partes, la parte proveedora y la parte receptora de un servicio, se ponen de acuerdo y le dicen uno al otro, oye, yo te voy a garantizar el servicio el 99.9% del tiempo, en un lapso de un mes, digamos. Ok. Entonces, la otra parte acepta que 0.1% del tiempo de un mes puede ser que no esté disponible el servicio. Si así sucede, la otra parte no le puede reclamar al proveedor porque estuvieron de acuerdo. Por eso es un Service Level Agreement, un acuerdo de nivel de servicio entre los dos. ¿Ok? Pero hay ciertas infraestructuras que no permiten ni siquiera 0.001 de que el servicio esté abajo. ¿Ok? A eso se llaman infraestructuras críticas. ¿Ok? Esas infraestructuras críticas, hoy en la actualidad, los países cada día están más y más dependiendo de ellas. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser, ¿qué se les ocurre como una infraestructura que sea crítica para la vida del ser humano? De ustedes, de nosotros. Los bancos, más o menos. Si vamos a algo más crítico todavía, a tu vida, o sea, algo que si empieza a faltar en tu vida, empieza a afectarte. Celular, comida, internet, ese es crítico, estoy de acuerdo. Ok. Por ejemplo, podemos pensar en luz, agua, ok, hospitales, ¿sí? Si alguno de esos elementos se ve comprometido de alguna manera, entonces se empieza a afectar la disponibilidad de ese servicio. Y si son infraestructuras críticas, peor, porque el impacto va a ser mucho mayor. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando hablamos de seguridad informática, estamos hablando de que queremos garantizar estos tres servicios. ¿Ok? En mayor o menor grado, pero queremos garantizar estos tres servicios. ¿Ok? Pero por otra parte, tenemos a un enemigo, ¿okay? Los hackers. Los hackers o incluso una persona, o pueden ser incluso ustedes, que estén así de manera ociosa sin saber exactamente qué hacen, pero estén jugando con alguna aplicación que bajaron de internet que les dice que mira, con esta aplicación puedes agarrar y tirar este servidor. Dice, pues se pone divertido, estoy aquí en el TEC, no tengo clase, así que pues me voy al centro de cómputo y me pongo a jugar con ella. ¿Ok? Entonces, tú pudieras usar una aplicación y sin saber pudieras afectar algún servicio. ¿Ok? Realmente podemos causar cierto daño con herramientas muy sencillas que podemos bajar de internet. ¿Ok? Pero si realmente queremos hacer algo más serio, vas a requerir mucho mayor conocimiento acerca de informática, acerca de redes, acerca de diversas áreas que ustedes están estudiando en este momento y que estoy seguro de que dicen en algún momento dirán, ¿para qué me va a servir esto? Yo pasé por eso. Y créanme, cuando quieren hacer algo realmente increíble allá afuera, van a necesitar mucho del conocimiento que hoy se estarán diciendo, ¿esto para qué me sirve? ¿Ok? Entonces, ser un hacker o ser una persona que sea habilidosa con la computadora es algo que requiere mucho conocimiento, no solamente en un área, en muchas áreas. ¿Ok? Para empezar, redes, ¿ok? Programación, de preferencia en Python, ¿ok? Dependiendo de qué es lo que les guste proteger o atacar, si les gusta proteger bases de datos, pues tendrán que conocer muy bien acerca de bases de datos, cómo funcionan, y no solamente base de datos a nivel usuario, sino base de datos a un bajo nivel. Es decir, cómo se almacenan los datos, cómo direcciona las entradas. A muy bajo nivel tendrán que conocer la base de datos que deseen proteger. ¿Ok? Porque el hacker sí lo sabe. Si tú no lo sabes, tú no vas a poder proteger esa información, pero el hacker sí lo sabe. ¿Ok? Entonces,
requieren de mucho conocimiento para poder ingresar a esta parte de la seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿podemos avanzar? Ok, esta es otra perspectiva de la misma triada, pasamos a la otra. Ok, entonces, del lado derecho tenemos la gente, cuando hablamos de gente, hablamos de hackers, de personas normales, de personas un poco aburridas que están jugando con alguna aplicación. Tenemos los ambientes que son quizás infraestructuras críticas como electricidad, agua. ¿Ok? Luego tenemos internet y cualquiera de ellos puede afectar algunos de los elementos de la triada de la seguridad. ¿Ok? Y afectar por lo tanto nuestros datos. ¿Ok? Siguiente. Bueno, aquí explicamos cada uno de ellos, ya hablamos brevemente de cada uno de ellos. Ok, ¿otro más? Ok. Última diapositiva que vemos para empezar a revisar algunas herramientas que podemos usar. Ok. Esta imagen a mí me gusta mucho porque en una sola imagen explicamos mucho de lo que es seguridad informática. A este cubo, que se parece a un cubo de Rubik, se le llama el cubo de Macumber por la persona que lo inventó o que lo diseñó. ¿Okay? Entonces, en la parte de arriba, ¿qué creen que significan esas palabras? En la parte de arriba del cubo. Transmisión, almacenamiento y procesamiento. ¿A qué creen que se hace referencia? A datos. Esos son los tres estados en que los datos se pueden encontrar en algún momento. ¿Están de acuerdo? O los datos en algún momento se pueden estar transmitiendo, Bluetooth, inalámbrico, Wi-Fi a través del cable, fibra óptica o incluso dentro de la misma computadora se pueden estar transmitiendo. Incluso puede ser del mismo CPU a la memoria RAM o del mismo CPU a uno de sus registros. En alguno de esos instantes la información se transmite. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en esos puntos donde se está transmitiendo la información, un hacker podría capturar esa información porque se está transmitiendo. ¿Ok? Mientras más interno sea, va a ser mucho más difícil. ¿Ok? Pero si se está transmitiendo a través de Wi-Fi, como está en este momento, es mucho más sencillo de capturar la información que si se está transmitiendo dentro del CPU. ¿Ok? ¿Qué creen que podríamos usar para proteger la información cuando se está transmitiendo? ¿Qué recurso tenemos disponible para proteger esa información cuando se está transmitiendo? Ya sea cable, Wi-Fi o lo que sea. VPNs, pero ¿qué tecnología usan los VPNs para proteger la información? No. VPNs va por buen camino, pero VPNs usa una tecnología, la criptografía, ¿ok? La criptografía es la que nos ayuda a proteger la información porque lo que hace es transformar esa información en algo totalmente sin sentido para la persona que finalmente logre capturarlo. No es que la criptografía impida que sea capturada la información, la va a poder capturar, pero cuando la quiera leer no va a entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la información está cifrada. ¿Ok? Entonces sí, la criptografía es una área de la informática que nos puede ayudar a proteger la información cuando se transmite. También nos puede ayudar a proteger la información cuando se almacena. Es decir, no se está transmitiendo, tiene que estar almacenada en algún punto. Tu disco duro, la nube, en algún lugar se tiene que estar almacenando esa información. ¿Ok? Entonces, ahí también podemos cifrar la información para que esté protegida cuando está almacenada. ¿Ok? Y luego la información puede estar en procesamiento dentro del CPU procesándose. ¿Ok? Entonces, en ese momento también hay que protegerla. Del lado izquierdo tenemos los tres servicios de la seguridad que acabamos de explicar: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y del lado derecho tenemos las tres maneras en las que podemos, o los recursos que tenemos a nuestra disposición para proteger la información. Es decir, tenemos desde la parte de abajo que es tecnología, como la criptografía, como los firewalls que han mencionado. Luego llegamos a la parte un poco menos atractiva, que es políticas y procedimientos, que eso es documentos, documentación. ¿Ok? Y educación, entrenamiento y sensibilización
a ustedes, ser humano, que aquí entre nosotros somos el eslabón más débil en la seguridad. ¿Por qué creen? ¿Algún ejemplo por ahí específico que demuestre por qué nosotros somos el eslabón más débil en la seguridad? Exactamente, cuando estamos bajando información de internet, si no somos cuidadosos, podemos estar descargando software que a lo mejor sí hace lo que dice que va a hacer, pero internamente hace algo más que no nos dijeron. Y es ahí donde se pone interesante. ¿Ok? Pero, por ejemplo, un ejemplo común y que a lo mejor ustedes los hacen, contraseñas. ¿Ok? A lo mejor en este momento, si no están trabajando, dirán, bueno, ¿qué tienen de malo las contraseñas? Pero cuando ya estén en el mundo de afuera, en el mundo corporativo de las empresas, actualmente las empresas utilizan muchos sistemas, ¿ok? Para cada sistema, una contraseña, ¿ok? ¿Qué creen que termina haciendo la gente cuando tiene que lidiar con 10 o hasta 15 sistemas diferentes? Ponen la misma contraseña, exactamente, ¿ok? Ah, pero no hay problema, porque la gente de informática ha puesto una regla para que cada 60 días tenga que actualizar su contraseña. Lo forzamos a que actualice su contraseña. ¿Qué cree que hacen? ¿Cuál? ¿Ponen al revés? Generalmente le agregan un número y lo que hacen simplemente es, si decía 9, ahora le pongo 10. Si decía 10, ahora le pongo 11, 12 y así me voy hasta que acabe, llega el 999. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, prácticamente es la misma contraseña, simplemente estoy incrementando un número. ¿Ok? Ah, bueno, no hay problema, la gente de sistemas ya se dio cuenta de eso y le agrega una expresión regular al sistema de manejo de contraseñas para que entonces tenga siempre que comenzar con mayúsculas, luego seguir con cierto número de caracteres, 3 caracteres en minúsculas, luego 2 caracteres especiales, signo de interrogación, número, lo que sea, luego números, luego un guión bajo y armamos toda una expresión regular bastante interesante de la cual estamos muy orgullosos de haberla logrado porque hace que las contraseñas sean realmente fuertes. ¿Pero qué creen que pasa? Es difícil de recordar ahora. ¿Y qué creen que hacen? La apuntan en un post-it y ¿dónde creen que lo guardan? En su cajón o abajo del teclado. O los más inteligentes, en el monitor a un lado para que esté fácilmente visible cuando la va a escribir. ¿Ok? Pero no le ponen de qué es, ¿eh? Nada más ponen garabatos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el mismo ser humano es la parte más difícil de controlar. Porque para la tecnología podemos controlarla con sistemas. ¿Ok? Podemos poner firewalls para impedir que se conecten a puertos no autorizados, o podemos poner detectores de intrusos para que nos avisen cuando alguien está intentando conectarse a nuestro equipo. Pero al ser humano, ¿cómo lo controlamos? ¿Ok? Entonces, por eso se dice que el ser humano es el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Lo único que hay, o que podemos hacer para controlar un poco al ser humano, es capacitándolo, sensibilizándolo de sus acciones, es decir, oye, si bajas este programa de internet sin revisarlo, o si lo bajas de un sitio no autorizado, puedes tener estas consecuencias. ¿Ok? Entonces, cuando sensibilizamos a la persona y le damos a conocer cuáles son esas posibles consecuencias, quizás lo piense 2 veces. ¿Ok? Y si además de eso le ponemos ciertas políticas de que decimos, si llegas a bajar un software y ese software tiene un virus, se te pueden aplicar estas medidas a nivel de recursos humanos para que no lo sigas haciendo. Entonces, como que ya lo va a pensar 2 o 3 veces la siguiente vez que lo quiera hacer. No lo evitamos al 100%, pero sí lo vamos a minimizar. Y la siguiente vez que lo quiera hacer, lo va a pensar varias veces. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el mundo de la seguridad es algo bastante interesante.
bastante complejo, porque también los sistemas que utilizamos hoy son complejos, y mientras más complejo es algo, más difícil de proteger. ¿Ok? Entonces, estar en el área de seguridad es un área multidisciplinaria donde requieres conocimientos de muchas de las áreas que ustedes están viendo. ¿Ok? No solamente es que sean buenos en base de datos, sino van a requerir que sean buenos en varias áreas de las cuales ustedes están conociendo ahora. ¿Ok? Entonces, si en algún momento decidieran, les llamara la atención la parte de la seguridad, que además aquí en nuestro país, digamos que está en tendencia hacia arriba. Este año el gobierno ya liberó un plan nacional de ciberseguridad. Apenas está en documentos, pero bueno, ya está en la mesa. Eso quiere decir que en próximos años se va a requerir gente que tenga la capacidad técnica de poder tomar decisiones a nivel de seguridad y se va a requerir gente para proteger estos sistemas. Hoy en la actualidad, incluso con la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, todavía el gobierno no está presionando para proteger los datos. Simplemente con que llegues y esté tu política de privacidad, ya con eso. Pero va a llegar el momento en que sí. ¿Y de dónde va a sacar las empresas gente capacitada en seguridad? Pues de aquí. ¿Ok? Entonces, es una tendencia, hoy por hoy todavía no lo está tan fuerte, pero en próximos años se va a empezar a requerir gente que esté capacitada en el área de seguridad. Y como les dije, esta área es un área bastante compleja que requiere conocimientos de varias áreas que ustedes están viendo actualmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ir revisando ahorita algunas de las herramientas que podemos usar para poder proteger la información y los sistemas. Ok, bueno, en la parte de otros países, específicamente Estados Unidos, la mayor parte de Europa, Australia, Rusia, son países en los que realmente la ciberseguridad sí tiene una importancia bastante alta. Incluso a nivel gobierno, estados, nosotros no lo vemos, pero hay países que están en guerra desde hace mucho tiempo. Una guerra digital, pero al final de cuentas una guerra. China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, todos contra Estados Unidos pobres. Corea ahora, ¿ok? Entonces hay muchos países que están en guerra digital con otros países, robando información, información que es crítica, ¿ok? Entonces eso existe desde hace ya varios años, ¿ok? Solamente que, pues, incluso no han llegado a ponerse de acuerdo en las reglas del juego. Por ejemplo, en una guerra normal hay reglas del juego, ¿ok? Ah, ¿me vas a atacar? Ah, bueno, yo también te voy a atacar, entonces hagamos una declaratoria de guerra, ¿ok? Que todo el mundo sepa que tú y yo vamos a estar en guerra. Y hacen una declaratoria de guerra y se pelean. Pero en la parte de ciberseguridad todavía no existen reglas de juego, ¿ok? Entonces, sí hay una guerra entre diferentes países. De hecho, el virus de WannaCry, entre todas las posibles explicaciones que hay, se dice que fue desarrollado por Corea para poder afectar a otros países. Si ustedes no se tuvieran la curiosidad de poder seguir el virus desde que nació, su impacto realmente fue mucho mayor en ciertos países, ¿ok?, que en todo el mundo. Incluso Estados Unidos no fue muy golpeado por WannaCry, como sí lo fue golpeado Europa, ¿ok? Entonces, por ahí se dice que como que fue liberado de forma intencional para afectar ciertas infraestructuras y ciertos países. Que ya después, bueno, afectó a otros de rebote, pues sí, ¿ok? Entonces, en esos países, dada la complejidad y el avance, es otra cosa que nos beneficia a nosotros. No dependemos tanto en la tecnología, nuestra infraestructura, como para estar expuestos, ¿ok? Pero como estamos avanzando hacia ese punto, va a llegar el momento en que sí necesitamos protegernos, ¿ok? Entonces, en esos países sí hay reglas, hay leyes, incluso en algunos países, si tú haces o ejecutas algunas de las herramientas que nosotros vamos a ejecutar sin tener permiso, por ejemplo, aquí del tecnológico, eso ya es motivo de pena. Ya pueden meternos a la cárcel por hacer lo que vamos a hacer aquí,
¿ok? Está muy controlado, ¿ok? Entonces, en esos lugares, pues sí tienes que irte con mucho cuidado de lo que vas a hacer, pedir permiso, que sea algo que tienes autorizado para que lo puedas hacer. Tan simple, tan sencillo como un escaneo como el que vamos a hacer nosotros, eso ya es motivo de que en una empresa, si no tienes el permiso de alguien que te lo solicitó, ya te pueden correr de la empresa. ¿Ok? Entonces, sí está muy desarrollado y muy establecido lo que se puede y no puede hacer en otros países. ¿Ok? No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Alguna más? Ok, entonces le ponemos ahí, bueno, me voy a pasar para acá porque aquí sí ya necesito. Ok, esta herramienta que acabo de ejecutar en ese momento se llama Nmap. Nmap significa Network Mapper. Lo que hace es, o nos ayuda a mapear, todos los hosts que en una red, preferentemente una red local, aunque también se puede usar para internet, nos enumera todos los hosts que están activos. ¿Qué entendemos por hosts activos? ¿Qué dice? ¿Qué entendemos por hosts activos? Por ejemplo, yo aquí veo algunos que no están muy activos. Hay otros que están más activos. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de computadoras, cuando mencionamos que un host está activo? ¿Ok? Parte de eso realmente es que esté encendido y que esté conectado obviamente a internet, a la red, porque si está encendido y no está conectado a la red, pues da igual, ¿ok? Está súper protegido ese servidor, no lo podemos hacer daño. Pero es un servidor que está encendido, conectado a la red. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y utilizar esta herramienta y en lugar de ponerle localhost, le puedo poner un segmento de red, o le puedo poner un rango de IPs, o le puedo poner una dirección en notación classless. ¿Ok? Los que ya llevaron redes ya sabrán qué es classless. ¿Ok? Y con eso puedo yo escanear toda una subnet o una red completa. Y lo que va a hacer la herramienta primero es decirme cuáles son los hosts que están en esa red, que están prendidos y conectados a la red. Y me va a dar todas las direcciones IPs que encontró. ¿Okay? Con eso el hacker ya se da cuenta de sus posibles víctimas, porque ya vio qué equipos están conectados a la red y están activos. ¿Okay? Esa es la primera fase que hace un hacker, empezar a ver si su víctima o empezar a buscar una víctima que luego pueda atacar. Entonces, el primer paso es ver qué hosts están activos. ¿Estamos de acuerdo? Segundo paso que hace la herramienta, bueno, en este caso hice el análisis con mi propia máquina. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi máquina obviamente está activa. El segundo paso es ver los servicios que ofrece ese host que encontré que está activo. ¿A qué me refiero con servicios? Funciones, protocolos. ¿Quién da el servicio web? ¿Qué protocolo da el servicio web? HTTP. ¿Qué protocolo me da el servicio de SSH? Bueno, ese es el servicio de web segura, nos da HTTPS. ¿Okay? El de SSH nos da el mismo SSH. ¿Okay? Entonces, con esta herramienta puedo yo empezar, ya que determiné que host está activo, empezar a determinar cuáles son los servicios que me ofrece. Por ejemplo, en esta imagen, ¿cuáles son los servicios que ofrece mi máquina? Quiere decir que mi máquina tiene un servidor web y aparte tiene un servidor de base de datos MySQL. ¿Ok?
Entonces el atacante ya descubrió que en esa IP hay un servidor web, por lo tanto, si hay un servidor web, hay una aplicación web, hay un sitio web montado, entonces el atacante puede empezar a revisarlo y analizarlo para checar la seguridad de las aplicaciones web, que ese es otro mundo aparte. ¿Ok? Ahí tienen que ser masters en HTML, JavaScript, en algún lenguaje de programación para web, PHP, Python o algún framework, ¿ok? Para que ustedes puedan atacar o proteger aplicaciones web, ¿ok? Entonces, en este momento, esta máquina tiene esos servicios. Si yo les pregunto, oigan, digamos que queremos atacar MySQL, con esta información, ¿a ustedes les podría ser suficiente para indagar más? ¿O qué les gustaría conocer aparte? ¿Qué creen que sería lo primero que les gustaría saber? Información almacenada, y allá nos fuimos un poquito más. Antes, tipo de información, acceso, ok. Si a este mismo comando le agregamos, por ejemplo, le agregamos un parámetro que es guión O mayúscula, ok, por cierto, el operativo para los hackers obviamente no es Windows, ok, ni lo sueñen, es Unix, cualquier sabor de Unix, Linux si quieren, ok, pero no, por favor, nunca digan que son hackers y utilicen Windows, ok. No. Ok. Listo, usamos ahorita el parámetro "-o". La O significa, para recordarla, Operating System. Lo que hace el parámetro O es, a través de la herramienta, tratar de determinar cuál es el sistema operativo de ese host. ¿Ok? De la información que nos da el comando, ¿cuál creen que sea el operativo? De entrada, todo parece indicar que es un Linux. ¿Ok? Pareciera que todo indica que es un Linux. En la parte de abajo, la herramienta nos dice, oye, no soy capaz de determinar exactamente la versión, pero creo que puede ser un Linux versión 3.12 al 3.19, la versión de tu kernel. ¿Ok? O puede ser un Linux 3.8 a 3.19. La versión, vamos a ver qué tan correcta o incorrecta está la herramienta. ¿Okay? El comando uname y el parámetro A nos dan información acerca de este host. ¿Okay? Comienza ahí dando el nombre del host, que en mi caso se llama Shamir. ¿Alguien sabe o le prende foquitos la palabra Shamir? Rivest, Shamir, Adelman. Ese se llama Linus Torvalds. Pero las palabras Rivest, Shamir, Adelman, las siglas RSA, protocolo de cifrado. ¿Okay? Ellos son los inventores del protocolo de cifrado RSA. Y nos dice el nombre de la máquina, mi máquina se llama Shamir, utiliza un kernel de Linux 4.4. Sí es Linux, pero la versión del kernel no es la que me está reportando la herramienta. ¿Ok? Porque el comando me dice que es un 4.4, un Ubuntu que es de 64 bits, plataforma x86. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, la herramienta es buena, pero no siempre hay que confiar en la herramienta.
quienes tienen la última decisión son ustedes, ¿ok? Y para eso tendrán que validar la información que las herramientas les den, ¿ok? Por eso en este mundo las herramientas son una ayuda, pero no son la última palabra. La última palabra la tienen ustedes y para eso se requiere mucho conocimiento. Muy bien, ya avanzamos. Ya sabemos que se trata de un Linux. Quizás con la versión no todavía correcta, pero bueno, ya avanzamos. Ahora voy a cambiar de parámetro y le voy a poner el parámetro SV. La V es para que me dé las versiones de las aplicaciones que están instaladas en este servidor. Porque me dijo que hay HTTP y me dijo que hay MySQL. Pero HTTP, ¿qué servidores webs hay que nos pueden dar el servicio de HTTP? ¿Qué servidores web conocen que nos puedan dar? Yo quiero crear un servidor web en mi casa. Quiero poner mis aplicaciones web en mi casa que estoy desarrollando en clase y las quiero tener en mi casa para que yo luego las presuma. ¿Qué servidor web tengo que instalar? ¿Qué opciones hay? XAMPP. Ojalá, ahorita di que XAMPP, pero cuando ya estés afuera, XAMPP ya no. XAMPP, ¿qué otro? MAMP. Workbench. ¿No? ¿Otro más? ¿No han mencionado lo obligatorio? Apache. A los que les gusta Windows, ¿cuál podrían instalar? Internet Information Server, IIS. ¿Ok? Pueden también instalar Nginx o muchos de los miles de servidores web que hay afuera. ¿Ok? Pero los principales son esos tres. ¿Ok? Apache, Nginx y los que usan Windows, Internet Information Server. En este caso, ¿qué está instalado en este host? Apache, ¿ok? 2.4, ¿ok? ¿Qué versión de MySQL está instalado? La 5.7, ¿ok? Si se dan cuenta, en ambas salidas me está informando, aparte de que están corriendo en un Ubuntu, y me da la versión del Ubuntu, 16.4, que es correcto, ¿ok? Entonces, con esta información, con la información del parámetro "-o", ¿ok? Ya tengo como que una idea más general acerca de este host. Ya sé que está corriendo un Ubuntu, quizás todavía no estoy muy seguro acerca de su versión del kernel, posiblemente sea un Ubuntu 16.4, pero ¿de qué es un Linux? Es un Linux, porque me lo reportó por varias partes, ¿ok? Y que está corriendo dos servidores, el Apache y un servidor de base de datos, MySQL, ¿ok? Así como hemos estado corriendo el comando nmap, el comando nmap por default analiza únicamente 1000 puertos, ¿ok? Pregunta de examen de graduación de carrera de sistemas. El protocolo TCP/IP, ¿cuántos puertos puede manejar? ¿Cuántos? Mucho más todavía. Les voy a dar respuesta de ingeniero a ingeniero. 2 a la 16. O sea, hace 65.536 puertos. ¿Ok? Entonces, el protocolo TCP/IP puede tener hasta 65.536 servicios, ¿ok? Con la única diferencia que puede otorgar el servicio los 65.536 en TCP y otro tanto igual en UDP. Entonces, realmente, al final de cuentas, pudiera otorgar hasta 65.536 por 2 servicios en un mismo servidor. ¿Ok? En la realidad no es así, porque hay servicios como puede ser, por ejemplo, FTP. FTP utiliza 2 puertos, el 20 y el 21, uno para control y otro para datos, para poder funcionar. Entonces, el mismo servicio utiliza 2 puertos.
¿ok? Y generalmente el mismo servicio utiliza los mismos puertos tanto de TCP como de UDP, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, no es realmente que podamos otorgar hasta 65.536 servicios, son menos, ¿ok? Pero si hablamos de puertos, son esos, ¿ok? Entonces, en este momento, con este comando, solamente hemos analizado cuántos de esos 65.536 puertos. Ahí está la respuesta. Media escondida porque la tapa la franja negra, pero se alcanza a ver. ¿Cuántos? 997 nos dice ahí que analizó 997 puertos, pero esos son puertos cerrados. Ahí dice puertos cerrados. 997. ¿Y cuántos encontró abiertos? La segunda columna nos dice el estatus del puerto y en los tres nos dice que es open. Entonces, si sumamos esos tres más los 997 que están cerrados, tenemos 1000 puertos. La herramienta por default analiza 1000 puertos, los más comunes. No analiza los 65.536. Prácticamente la herramienta te dice, ¿estás loco? Voy a perder mucho tiempo analizando todos los puertos y si eres un hacker y quieres que no te detecten, esto que vas a hacer de analizar los 65.536 puertos causa mucho ruido en la red. Ni idea, no lo voy a hacer, solamente voy a escanear 1000. ¿Ok? ¿Por qué ruidoso? Vamos a usar otra herramienta. ¿Ah? Ok, voy a repetir el comando porque ya empezó ahí a sacar información. Y lo explico. Ahí está. Esta herramienta se llama TCP-Dump, ¿ok? En el nombre lo van a encontrar con diferentes nombres allá afuera. El más, digamos, apropiado, sin levantar suspicacias, se llama analizador de protocolos, ¿ok? Si te estás juntando entre varios hackers, se llama sniffer, ¿ok? Porque este software o esta aplicación tiene la capacidad de capturar todos los paquetes que están fluyendo en la red, todos, ¿ok? Y de irlos almacenando si tú así se lo pides, ¿ok? ¿Esto qué significa? Si este software puede capturar todos los paquetes que están fluyendo en la red, en este caso en la red inalámbrica, porque estoy conectado a un access point mío, y el access point mío está conectado a la red ITM Mérida de aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que pueda yo capturar todos los paquetes? Bueno, aquí ya dijeron que ya valió. ¿Pero qué es lo que está valiendo? Exactamente, ¿ok? Si todos aquí o quienes estén aquí y están navegando sobre la red Wi-Fi del ITM Mérida, con este comando yo puedo capturar todos sus paquetes, ¿ok? Capturo todos sus paquetes y si esos paquetes no están cifrados, puedo yo ver la parte del paquete que lleva la carga, que lleva los datos y ver de qué estaban haciendo, ¿ok? Si ya llevaron redes, se darán cuenta que en los encabezados de un paquete de TCP/IP hay indicadores que nos dicen qué tipo de protocolo se está usando, si usaban HTTP, si usaban algún otro protocolo de mensajería, o si estaban bajando algo por FTP, o estaban descargando algo por un torrent, todo, ¿ok? Entonces, por eso esta herramienta se llama sniffer, porque olfatea o captura todo el tráfico de la red, ¿ok?
Entonces, con este comando, ahora sí lo lanzo, cada cosita que ven que está apareciendo son paquetes, ¿ok? Los paquetes, en algunos casos, nos aparece la dirección o el nombre del host y una flechita, un mayor que, si lo alcanzan a ver, que nos dice hacia dónde está yendo ese paquete, es decir, dirección origen, dirección destino, puerto origen, puerto destino. Luego nos dice, dependiendo del paquete, porque aquí hay paquetes de todo tipo, hay desde paquetes que dicen, oye, yo soy la dirección MAC, tal, 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 y estoy buscando aquel que tenga la dirección IPX. Entonces, quien tiene la dirección IPX contesta, oye, yo tengo esa dirección, yo soy la dirección MAC tal cosa. ¿Qué protocolo es este? No. ARP. ¿Ok? El protocolo ARP es el que se encarga de funcionar de esta manera en una red LAN. ¿Ok? Entonces, ahorita están apareciendo paquetes de todo tipo, paquetes de TCP, paquetes de IP, paquetes de ARP, todos los paquetes están apareciendo aquí, ¿ok? Entonces, toda esta es información que está fluyendo en este momento. Cuando yo hago el escaneo, yo le puedo poner adicionalmente que me analice puertos y le puedo decir un rango de puertos que quiero que analice. Le voy a poner que sea, por ejemplo, del 1 al 1024. Y esos paquetes también están apareciendo acá y se incrementa mucho más el tráfico. Esta tercera herramienta se llama EtherApe o simio del Ethernet. Me gusta porque de una manera gráfica nos muestra las IPs en la red y esa línea que aparece roja, verde y amarilla significa que el nodo de abajo, no creo que lo alcancen a leer, terminación IP 132, se está comunicando con cada uno de ellos porque hay una línea, es una línea de comunicación y el grosor de la línea significa o nos quiere dar una idea de la cantidad de datos que están intercambiando. Entonces yo pudiera quizás pensar que estos dos nodos, ¿ok? Si esta es mi red LAN, la 172, que de hecho así es, posiblemente esté bajando información de la otra IP. A lo mejor está bajando algo por FTP porque la línea es muy gruesa y se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué comportamiento hay en Internet que sea constante y aparte con gran cantidad de datos? O está viendo Netflix, o está viendo YouTube, o está bajando en torrent, o está bajando algo por FTP, que son flujos constantes de datos. ¿Ok? Entonces, con esta herramienta puedo darme cuenta fácilmente, ¿ok?, quién se está comunicando con quién. Y todo este tráfico también lo estoy capturando. ¿Ok? Lo cual me hace sospechar porque pues no estoy haciendo nada, entonces igual ya la hackearon. ¿Ok? No lo sé. ¿Ok? Entonces, esta es una parte atractiva de esta herramienta que se llama EtherApe. ¿Ok? Que sigue bajando más. Ok, entonces con la herramienta Nmap, ok, podemos escanear host. La parte de arriba ya terminó, ok. Si se dan cuenta, ahorita ya no me aparece el puerto de MySQL, ¿por qué?
¿Por qué ya no aparece MySQL? Exactamente. MySQL no corre, yo le dije ahí que corra o que analice del puerto 1 al 1024. MySQL no corre en ese rango de puertos. ¿En cuál corre MySQL? 3306. Por eso no aparece. Ok, digamos que ya analizamos. Digamos que ya este es el host que quiero. Entonces, hay herramientas. Vamos ahorita a checar su página. Ok, esta herramienta que vamos a ver aquí en la página web se llama Nessus. Nessus, ¿qué es lo que hace? Nessus es un escáner de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que hace en sí? Le indico un host o le indico una dirección IP y empieza a analizar el servidor buscando que existan vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? ¿O qué entendemos por vulnerabilidad? Algo débil, es una debilidad en el sistema. Entonces, esta herramienta lo que hace es, usando una base de datos de vulnerabilidades ya conocidas, empieza a analizar el host que nosotros le indiquemos. Y lo que hace es ir probando cada una de sus vulnerabilidades, y las prueba en el host. Si da una respuesta afirmativa, quiere decir que ese host es vulnerable y nos va dando un reporte. Entonces, esta herramienta ustedes la pueden descargar. Hay una versión comunitaria. Es un servidor web. La interacción es a través de su navegador. Y con esta herramienta ustedes pueden analizar los hosts de una red local o su propia máquina y ver si ustedes son vulnerables o tienen alguna vulnerabilidad. Entonces, de esta manera ustedes pueden asegurarse si a lo mejor son vulnerables y no lo saben. Entonces, con esta herramienta podemos buscar vulnerabilidades en un host. Con la herramienta Nmap solamente conozco más acerca del servidor, si está activo o no, los servicios que ofrece, las versiones, pero no puedo conocer sus vulnerabilidades. Para conocer sus vulnerabilidades tengo que usar esta herramienta, Nessus. Existe otra más, bueno, de hecho existen muchas, pero hay otra más muy conocida que se llama OpenVAS. Cualquiera de las dos pueden usar. Digamos que ya tienen una vulnerabilidad ya identificada. Ya encontraron que el host sí es vulnerable, tiene una debilidad. Ahora, ¿cómo nos aprovechamos de ella? Es ahí donde entramos a otra herramienta. Esta otra herramienta se llama Metasploit. Ahorita que del comando va a aparecer el nombre. Esta herramienta nos va a servir, o bueno, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta trabaja muy parecida a Nessus. Utiliza también una base de datos, pero en lugar de utilizar una base de datos de vulnerabilidades, como lo hace Nessus, esta utiliza una base de datos de exploits, es decir, pequeñas aplicaciones que pueden aprovecharse de una manera automática o automatizada de una vulnerabilidad.
Entonces, para eso nos funciona esta herramienta. La parte más divertida de esta herramienta es el banner que muestra al inicio. Hoy no nos tocó un banner interesante, pero podemos usar el comando banner para que nos muestre algo más interesante. El nombre de la herramienta, no muy interesante. Un ninja, ¿ok? El zorro. ¿Y eso qué es? Una vaca, exactamente. Ok, bueno, eso no venimos. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Para aprovecharnos de una vulnerabilidad que descubrimos con Nessus. Repaso, usamos Nmap, ¿para qué? Para analizar el sistema, para identificar los hosts que estaban activos en una red. Escogimos uno en particular, examinamos sus servicios, encontramos sus versiones, su sistema operativo, ¿ok? Luego nos hubiéramos pasado a la herramienta Nessus y ahí corremos un análisis para que nos diga si ese sistema tiene vulnerabilidades, ¿ok? El único punto importante con Nessus y con esta herramienta también es que las dos dependen de una base de datos. Si la vulnerabilidad o el exploit no existe en la base de datos, no puede detectar la vulnerabilidad ni tampoco puede explotarla. ¿Ok? Y en seguridad hay vulnerabilidades que se conocen como zero day. ¿Qué significa una vulnerabilidad zero day? De que solamente la conoce el hacker o el atacante que la descubrió. No la conoce ni siquiera la compañía que fabrica el software y no la conoce la comunidad de seguridad en el mundo. Solamente el atacante la conoce o unos muy pocos. Por eso se llama zero date, porque nadie la conoce. Por lo tanto, si nadie la conoce, entonces no hay empresas como Tenable de Nessus que pueda crear una regla para detectar la vulnerabilidad, ni tampoco empresas como Rapid7, que son los que hacen Metasploit, para poder crear una regla en su base de datos que explote esa vulnerabilidad. Entonces, la desventaja con estas dos herramientas es que dependen de su base de datos. Si nosotros no la mantenemos actualizada, pues no podemos detectar los últimos vulnerabilidades o usar los últimos exploits. Entonces, esa es una desventaja de esta herramienta. La herramienta funciona, es bastante sencilla. Aquí estoy poniendo el comando show exploits para que me dé toda una lista larga y enorme de los diferentes exploits que puede o que maneja. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la herramienta? ¿Cómo funciona? Primero, tengo que seleccionar un exploit, ¿ok? De toda esta lista inmensa que apareció. En la última columna, si ustedes se dan cuenta, allá nos dice el nombre de la aplicación. Tenemos por ahí, la mayoría son de FTP, diferentes tipos de FTP. Tenemos por ahí también VNC, para conectarnos remotamente a una máquina y poder usar su interfaz gráfica. ¿Ok? Tenemos diferentes. Si vamos navegando un poquito más por arriba, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de softwares. ¿Ok? Están los de Microsoft, obviamente. Samba, protocolo SMB. ¿Ok? Entonces, si seguimos navegando, vamos a encontrar software de todo tipo. ¿Ok? Cada uno de estos, como usé el comando show exploit, son exploits o son pequeñas aplicaciones automatizadas que se aprovechan de una vulnerabilidad de una manera automática. Es decir, tú solamente tienes que seleccionar el exploit y lanzarlo. Dos simples comandos. Y con eso ya eres un hacker. Miento, ¿ok? La herramienta sí funciona como dije, pero no quiere decir que ya seas un hacker, ¿ok? Entonces, con herramientas como estas se hace un poco todavía más sencillo. Uno, probar tu propia seguridad o la seguridad de la empresa donde estás. Y dos, atacar a cualquiera. Pero la única limitante es la que dije. Si el exploit ya existe,
pues lo puedes usar, pero si no existe, es ahí donde está la diferencia entre un hacker y un verdadero hacker. El verdadero hacker desarrollará su propia herramienta con sus conocimientos de redes, de internet y de programación en algún lenguaje. ¿Cuál fue el que dije de preferencia? Python, ¿ok? Entonces, pero bueno, también el hacker es flojo, es humano. Entonces habrá momentos, digo, ¿para qué me voy a esforzar tanto en crear un exploit si ya está en la herramienta de Metasploit? Mejor lo uso, ¿ok? Entonces también lo usan los hackers, ¿ok? Entonces, ¿qué hago ya una vez estando aquí en Metasploit? Pues lo que tengo que hacer es seleccionar un exploit. Vamos a suponer o imaginar que en mi máquina está corriendo el software Real VNC, ¿ok? Dijimos que VNC es para conectarnos remotamente a un equipo y poder manipularlo como si estuviéramos sentados físicamente, ¿ok? Si algún día quieren jugar una broma, instalen un servidor de VNC en una computadora ahí de su cuate, de su familia, y remotamente desde el otro cuarto le empiezan a mover y le empiezan a cerrar su aplicación y todo, como si estuvieran ahí físicamente, ¿ok? Se utiliza para dar soporte. Si tú llamas a una empresa de soporte, ellos te van a pedir, oye, ejecuta tu servidor de VNC para que yo pueda conectarme a tu computadora y como si yo estuviera frente a ella, junto a ti, poder ayudarte. Para eso se usa este software. Pero sucede que a lo mejor a algunos se les olvide darla de baja y quede abierta. Entonces un hacker la puede utilizar, ¿ok? Entonces digamos que yo tengo este software en mi computadora. Del lado izquierdo hasta el inicio nos da el nombre del exploit. La segunda columna de la fecha nos dice la fecha en que fue liberado ese exploit. Y la siguiente columna, donde dice normal, great, average, good, excellent, nos dice qué tan bien funciona ese exploit. ¿Okay? En este caso nos interesa siempre o usar, siempre que esté disponible, un exploit que funcione de manera excelente, porque eso nos garantiza que vamos a tener éxito en nuestro exploit. Pero si no lo hay, pues tenemos que usar los que tengamos a la mano. Entonces, ¿cómo selecciono este exploit desde la herramienta de Metasploit? Utilizo el comando use, seguido del nombre del exploit, que en este caso es Windows VNC, Real VNC Client. Este es el nombre del exploit. Entonces, para que yo lo pueda utilizar, tengo que usar el comando use, seguido del nombre del exploit. Ok, ya que puse todo el nombre completo del exploit, le doy Enter. Si se dan cuenta, el indicador ya cambia, el prompt, y ahora dice MSF exploit, y entre paréntesis el nombre del exploit que acabo de utilizar. Ok, eso significa que el exploit con el que estoy trabajando en este momento es Real VNC-client. Puedo poner el comando info, y el comando info me da información acerca de este exploit. ¿Ok? Primero tengo que determinar si realmente este es el exploit que me va a servir. ¿Ok? Entonces me da el nombre del exploit, me dice el nombre del módulo en Metasploit, me dice a qué plataforma afecta, me da la fecha en cuando fue liberado y me dice también qué también funciona. ¿Ok? Ya luego me dice, donde dice targets, me dice las plataformas o los sistemas operativos que afecta. Windows 2000, Windows XP y Windows 2003, incluyendo Service Packs e idiomas. Si la máquina, ¿dónde pudiste haber obtenido esta información para saber si realmente este exploit te va a servir o no? ¿En cuál de las herramientas que vimos? Nmap, ¿ok?
Entonces, con Nmap ya pudiste haber obtenido toda esta información. Entonces, aquí ya sabrías si este exploit te va a servir o no. Digamos que sí. Luego nos dice cuáles son los parámetros que debo de configurar. Casi no se ve porque cae donde está la parte de la pared, pero tengo que configurar el host, el puerto. Me pide también si quiero negociar SSL y un certificado de SSL. Hay una columna, la tercera columna, que dice si es requerido el parámetro o no. Los dos primeros, ok, en la descripción que dice, the local host to listen on, ok, ahí voy a poner la dirección IP de mi propia máquina. Si yo soy el atacante, tengo que poner la dirección IP de mi máquina que estoy usando para atacar. ¿Por qué? Porque es el host local donde voy a estar escuchando cuando, una vez que el exploit sea exitoso, se va a conectar a mi máquina, de la víctima a mi máquina. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, le tengo que indicar, oye, ¿a qué IP te vas a conectar? Entonces, en el primer campo va mi IP. Luego el segundo parámetro, que ya tiene una configuración hecha por default, dice que utiliza el puerto 5900. ¿Ok? Dice que es requerido, ¿ok? Y que es el puerto en el que va a estar escuchando. Es decir, tengo que indicar IP y puerto, donde voy a estar escuchando para hacer la conexión. ¿Ok? Son los únicos dos parámetros que debo de configurar. ¿Cómo configuro estos parámetros? Utilizo el comando set. Ok, aquí ya puse el comando set, el nombre de la variable que voy a configurar en mayúsculas y el valor que le voy a asignar a esta variable, que en este caso es la dirección IP. La dirección IP la estoy inventando porque no es esa la que yo tengo. Damos Enter. Si vuelvo a poner el comando otra vez, info, ya me aparece la dirección IP que acabo de configurar. ¿Sí? Entonces, los únicos dos parámetros obligatorios, host y puerto, ya están configurados. ¿Ok? Los demás son opcionales. Si quiero los puedo usar o no, dependiendo de si los requiero. Pero el exploit ya está configurado. Son los únicos dos parámetros que tenía yo que configurar. ¿Ok? Abajo me da una descripción que casi no se ve. Me dice que este exploit es un módulo para explotar un buffer overflow en el software RealVNC versión 3.3.7. ¿Ok? Si el software que yo tengo no es versión 3.3.7, entonces obviamente ese software no tiene esta vulnerabilidad y por lo tanto no puedo usar este exploit. Entonces, si se dan cuenta, la importancia de la herramienta anterior de Nmap de poder identificar software y versiones de manera correcta. ¿Ok? Porque si no, entonces mis exploits no van a ser exitosos. ¿Ok? El exploit ya está configurado bien. Ahora, la herramienta me dice, ok, con el exploit podemos explotar ese host, pero soy una herramienta grandiosa y aparte te ofrezco la oportunidad de que me digas qué hago una vez que ya logré ingresar al sistema, exploté la vulnerabilidad, ya tengo acceso, no sé si tengo acceso como root o como un usuario normal, pero ya estoy en el sistema. ¿Ok? ¿Qué quieres que haga a continuación? Si ya estoy en el sistema, si ya entré a tu casa, ¿qué quieres que haga? Me llevo tu PlayStation, me llevo tu tele, me llevo a tu perrito, ¿qué quieres que haga? Ya estoy en tu casa, ya estoy adentro. O simplemente, no sé, te la desarreglo, ¿qué quieres que haga? Ya estoy adentro. ¿Ok? Entonces, la herramienta utiliza un concepto que se llama payloads o cargas. Imaginen el caballo de Troya, todos conocen la historia.
¿Cuál era la carga que secretamente llevaba el caballo de Troya? Soldados. Una vez que lograron ingresar a la ciudad, la carga de ese caballo fue liberada, que eran soldados, y toda la historia pues ya la conocen. ¿Okay? Lo mismo sucede aquí. Mi exploit, imagínense que el exploit es como una cajita. ¿Okay? Y adentro de esa caja metemos un payload, que es una aplicación que va a hacer algo. Hay diferentes tipos de payloads, que cuando logra ingresar, se libera, y ese algo que metí en la caja se ejecuta. En el caso de Metasploit, hay dos tipos de payloads que son muy comunes de usar. ¿Okay? Uno de ellos se llama Bean Shell y el segundo se llama Reverse Shell. Voy a explicar el concepto de los dos porque son diferentes. El Bean Shell, B-I-N-D, Bean, enlazar, unir. Bean Shell lo que hace es, una vez que ya exploté el sistema, en este caso Windows, ¿okay? Ya estoy adentro de Windows. Entonces abro un shell, que en el caso de Windows no se le llama shell, se le llama CMD, ¿okay? Una línea de comandos. Entonces se ejecuta la aplicación CMD, se abre la ventanita como todos la conocemos, pero esa ventanita la voy a enlazar con un puerto de la computadora víctima. ¿Ok? ¿Para qué? Para que entonces el Metasploit haga una conexión de ese puerto al puerto que yo le configuré anteriormente, que ¿cuál era? Debería empezar a dar premios por contestar preguntas. 5.900. Entonces va a crear una conexión del puerto de la víctima hacia el puerto que yo le indiqué en mi máquina, y como fue un Bean Shell que agarró la línea de comandos y la enlazó con el puerto, ahora ¿qué creen? Yo puedo interactuar remotamente con ese shell que está localmente en la computadora de la víctima. ¿Ok? Y si el exploit me dio privilegios de administrador, pues puedo hacer lo que se me antoje. ¿Ok? Otra cosa muy importante, generalmente los firewalls bloquean lo que está de internet hacia la red interna, pero pocos bloquean lo que está en la red interna y que sale a internet. ¿Ok? Entonces, eso es el Bean Shell. El otro shell que les voy a hablar se llama Reverse Shell, que es parecido, pero no igual. El Reverse Shell es igual otro payload, otra carga que puede estar dentro del caballo de Troya, y lo que hace es, una vez que se logra explotar el sistema y ya estoy dentro de la casa, lo que hace es hacer una conexión como si fuera de SSH desde el host víctima hacia el atacante. ¿Ok? Aquí ya no crea un shell bean, ya no hace una línea de comandos y enlaza con un puerto. Aquí es como si la víctima se estuviera conectando con su atacante a través de un shell, ya sea por SSH. ¿Ok? De igual manera, como es una conexión saliente, pocos configuran un firewall para prohibir ese tipo de tráfico. ¿Ok? Y aparte, yo le puedo configurar qué puerto debe usar. ¿Cuál es el puerto que mayormente está abierto y casi no se filtra? El 80, que es para nuestras aplicaciones web. Entonces yo puedo usar el puerto 80 para conectar ese shell o esa conexión hacia mi computadora. ¿Ok? Ambos, las conexiones son de la víctima hacia el atacante. ¿Ok? Entonces, de esa manera, puedo conectarme con mi víctima y poder manipularla como si yo estuviera en ella. El otro comando se llama show payloads. ¿Ok? Este comando, show payloads o show cargas, me va a mostrar los diferentes payloads
que pueden funcionar con este exploit. ¿Ok? Entonces, si le damos Enter, vamos a tener una salida muy parecida a la de los exploits. ¿Ok? Todos estos son los diferentes payloads que puedo yo usar con este exploit para que sean liberados cuando ya esté dentro de la víctima. ¿Ok? Si se dan cuenta, en los nombres hay algunos que dicen bind y otros que dicen reverse. ¿Ok? Que son los dos tipos de payloads que les acabo de explicar. El bind shell y el reverse shell. Y luego simplemente hacen diferentes clasificaciones dependiendo si se usa TCP o se usa HTTP o HTTPS, como hay varios de ellos. ¿Ok? En este caso, en específico de los payloads, puede ser que tengan que probar diferentes payloads. ¿Ok? Puede ser que alguno de ellos no les funcione, entonces deberán de cambiarse y usar otro payload hasta que encuentren aquel que funciona y funciona bien. ¿Ok? ¿Cómo creen que seleccionamos un payload? ¿Con qué comando? Con use, exactamente como lo hicimos con el exploit. Entonces vamos a suponer que vamos a seleccionar, vamos a agarrar, también hace diferencia por IP, si es protocolo versión 6 o versión 4, vamos a usar este, ¿ok? De igual manera, tengo que seleccionarlo usando su nombre. Ah, bueno, este es IP versión 6, no, es el de acá arriba. ¿Ok? Este es el payload que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, de igual manera, utilizo el comando use. ¿Ok? Le doy Enter. Si se dan cuenta, el prompt o el indicador ya cambió. Ahora ya no dice exploit, ahora dice payload y me dice entre paréntesis el nombre del payload. Es decir, ahora voy a configurar el payload y ya no el exploit. ¿Con qué comando listo las opciones que puedo configurar y leer más acerca del payload? Con info. De igual manera me da información acerca del payload, me da su nombre, me da módulo, plataforma que afecta, arquitectura, qué también funciona, ¿okay? Quién lo hizo, y me da diferentes parámetros que puedo configurar. ¿Okay? De igual manera, me dice cuáles de los parámetros son obligatorios y cuáles no. ¿Okay? La mayoría ya tienen un valor configurado y abajo en la descripción me dice qué es lo que hace este payload. ¿Okay? Entonces, en este momento es el momento en el que yo lo analizo y veo si este payload me puede funcionar o no, o busco otro. ¿Ok? Entonces, digamos que este es el payload que me interesa y solamente hay un parámetro que es lhost que no está configurado. Todos los demás parámetros ya están configurados con valores por default, por lo tanto, solamente me queda configurar la variable lhost. ¿Con qué comando le asigno un valor a esa variable? ¿Ok? Entonces, utilizo el comando set, la variable en mayúsculas, lhost y la IP que le quiero asignar. Si vuelvo a poner info, vemos que ya tiene un valor asignado. ¿Ok? Y el único espacio que tenemos por ahí en blanco es de una opción que no es obligatoria. Por lo tanto, no tenemos que configurarla. Entonces, ya tenemos configurado el exploit, ya tenemos configurado el payload. Prácticamente, hay más opciones que puedo configurar, pero ahorita vamos a ver estas. Prácticamente ya está listo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Me regreso a mi exploit, hago una última verificación de que todo esté configurado. ¿Ok? Y finalmente, se me había olvidado, si en algún momento necesitan ayuda, pueden usar el comando help para que puedan ver la ayuda que podemos obtener, los comandos que hay, que podemos utilizar, que son muchos, los hemos usado ahorita. ¿Ok? Y ya para poder lanzar el exploit, utilizo el comando exploit. ¿Ok? El comando exploit lo que va a hacer es lanzar el exploit, cruzamos nuestros dedos para esperar que sea exitoso. Obviamente en ese escenario
¿Será o no será exitoso? No, porque es de Windows y pues Linux, ¿ok? Pero del procedimiento eso no cambia. Entonces, le damos Enter, en ese momento lo está lanzando con toda la configuración que le dimos, y si llegara a ser exitoso, ¿qué es lo que nos va a regresar? No, ¿qué tipo de payload dijimos que usamos? Nuestro reverse shell, ¿ok? Entonces, si el exploit resulta exitoso, al final la aplicación te dice que existe o que se abrió una sesión, ¿ok? Y a partir de ese momento, tú puedes utilizarla para ya interactuar con la víctima. O sea, ya empezarías a escribir comandos, si es un Windows, pues comandos de Windows, para poder, no sé, quizás moverte hacia la base de datos, ver qué hay en el sistema. Si con Nmap apareció que había una base de datos de SQL Server, pues tratas de ingresar a SQL Server. Si tienes privilegios de administrador, pues podrás hacer cambios, ¿ok? O empezar a ver qué información hay en directorios, etc., 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 ¿ok? Pero el proceso es tal cual como lo hemos descrito, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace un atacante? Investiga primero a su víctima, determina si los hosts que estén activos, determina los servicios que hay en ese host, incluyendo versiones, ¿ok? Toda la mayor cantidad de información que pueda obtener. Luego utiliza una herramienta como Nessus para identificar sus vulnerabilidades. Ya una vez que las identifica, se pasa a Metasploit para determinar si existe un exploit que se pueda usar para aprovecharse de la vulnerabilidad que encontró con Nessus. Si existe, lo selecciona, lo configura, selecciona el payload que necesita de acuerdo a sus necesidades, lo configura también, y ya una vez que esté, lo lanza con exploit. ¿Ok? Y si hizo su chamba perfectamente, si realmente esa era la vulnerabilidad, la versión y todo, tendrá una sesión con la cual puede interactuar con su víctima de manera remota. ¿Ok? La herramienta de Metasploit está súper padre. Hay una versión gráfica que no les diré el nombre porque ya van a correr todos a usarla, que únicamente tienen que hacer puros clics, clics, clics y funciona lo mismo que hemos hecho, pero esa se la dejamos para los wannabes de ingenieros, ustedes no. ¿Ok? Entonces, en resumen, si les interesa entrar a seguridad, es un área, como dije anteriormente, que requiere conocimiento de muchas áreas, principalmente de redes, pero puede ser que ustedes tomen diferentes tipos. Por ejemplo, un área que a mí me interesa mucho, que es la parte de análisis forense. ¿Okay? El análisis forense igual se puede meter por redes. El taller que yo di en DEF CON hace 2 años era análisis forense de la memoria RAM. Entonces, ahí es analizar la memoria RAM de la computadora para poder determinar qué puertos estaban abiertos cuando sucedió el ataque, qué aplicaciones estaban abiertas. Hay mucha información que aparentemente ya no está visible en nuestro entorno, pero que está guardada en memoria. Y a partir de ahí podemos reconstruir eventos, tal y como se hace en las películas o en la serie de CSI, ¿ok? Se deja de usar la computadora para que no se sobreescriba más la memoria RAM y empezamos a analizar, ¿ok? Entonces, son áreas muy distintas, muy amplias, ¿ok? Que realmente requieren que en algún momento ustedes decidir en qué se quieren especializar, ¿ok? Pero la recomendación es muy amplia, entonces hay que focalizarse en algo específico. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, ya sea con ese tema, con seguridad en general, que quieran realizar. ¿Nada? Ok, pues si no hay nada de mi parte, hemos terminado. Espero que les interese y que les haya despertado la curiosidad sobre todo. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuánto gana un hacker o cómo hace dinero un hacker? O caza de errores. O sea, ¿qué es lo que hace un hacker en este caso? Empieza a analizar software buscando que tenga alguna debilidad, algún bug.
Cuando lo encuentra, se lo reporta a la compañía le paga a él por haber encontrado ese bug, que puede ser distinto, diferentes maneras, ¿ok? Hay otros, ya depende esto de su ética, que lo que hacen es, en lugar de vendérselo a la compañía, se lo venden al mercado negro, ¿ok? Habrá algún gobierno, habrá alguna asociación criminal, la competencia o una célula de narcotráfico que a lo mejor le interese y te paguen a ti por ese bug, ¿ok? Y te paguen también por tu silencio. O simplemente entras a trabajar a una empresa donde hay que proteger equipos y pues también ahí te van a pagar ya regular como una empresa normal, pero de que hay opciones, hay muchas opciones para poder ganar dinero estando aquí en el área de seguridad. Muchas gracias, Miguel. Luces de escenario, por favor. Bien, le agradecemos mucho a Miguel Guirao esta interesante plática. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Mérida, le otorga en agradecimiento el presente reconocimiento a Miguel Antonio Guirao Aguilera por su destacada impartición de la conferencia Cómo explotar vulnerabilidades con Metasploit. Mérida, Yucatán, 29 de septiembre de 2017. Lo firma la maestra Mirna Manzanilla, nuestra directora. Muchísimas gracias. Para él le pedimos un fuerte aplauso, por favor.